Hola jóvenes, en este video la intención es explicarles algunos conceptos de los que vamos a ver en clase, ¿verdad? Y que por medio de la práctica de este ejercicio y del otro que está asignado, ustedes puedan irse familiarizando con algunos términos o alguna simbología de las sucesiones y las series. Ya conocemos un poco más sobre sucesiones y en los videos que les adjunté podemos ver que las series se forman a partir de sucesiones. Lo trabajamos también en la guía la semana pasada, en donde ustedes tuvieron que calcular sumas parciales, ¿verdad? Y vimos que las sumas parciales forman también una sucesión de números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tratar de encontrar la fórmula de esta sucesión. Nosotros hemos trabajado con sucesiones en las cuales ya nos dan la fórmula lista, pero esto no siempre es así. Y además, cuando veamos series, vamos a ver que nosotros tenemos que determinar la fórmula de la serie. Entonces, determinar la fórmula de una sucesión es una buena práctica como preámbulo a lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de determinar cuál es la fórmula que genera cada uno de estos números, observando el comportamiento que tenemos en estos primeros términos. Entonces, lo primero que podríamos hacer, no hay como un procedimiento específico para esto, pero lo primero que podríamos hacer es identificar que cada uno de estos términos corresponde a algún subíndice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nuestra sucesión se llama A sub n, si ella se llamara A sub n, este sería A sub 1, el menos 4 sería A sub 1, el 7 sería A sub 2 y así sucesivamente. A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, ¿verdad? Es decir, este de acá va a ser el primer término, este es el segundo, tercer término, cuarto término, quinto término y sexto término. Y recordemos que son infinitos términos, ¿verdad? Entonces, recuerden que la fórmula de la sucesión siempre va tomando el subíndice para ir generando cada término, o sea, el número del subíndice. Entonces nuestra fórmula tiene que estar pensada en eso, en que yo tengo que ir usando el 1 para el primer término, el 2 para el segundo término, el 3 para el tercer término. Ok, además de eso, observemos aquí que esta sucesión tiene signos alternados. Es decir, un término es negativo, el otro no, un término es negativo, el otro no, y así va, ¿verdad? De forma alternada. Entonces, eso es lo primero que vamos a solucionar. Un signo alternado siempre se va a generar por un menos 1 elevado a algún exponente, ¿verdad? Vean que aquí va cambiando. A veces da negativo, a veces da positivo, va alternando, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que me dé negativo, yo debería de elevarlo a algún número impar para que el signo se conserve. Entonces, como estamos en el término 1, yo podría decir que lo voy a elevar a la 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. ¿Ok? Entonces ahí se me va a generar el término negativo. En el segundo término necesito que me dé positivo. Entonces yo podría utilizar el subíndice, ¿verdad? Que en este caso es 2, para elevarlo, ¿verdad? Nuevamente, en el primero utilizamos el subíndice también, que era 1, da menos 1. En este caso, menos 1 a la 2 me va a dar 1 positivo, y entonces ahí ya no tenemos el signo, ¿verdad? Para el tercer término igual podríamos ayudarnos con el subíndice, entonces tendríamos menos 1 a la 3, que nos va a dar menos 1. Entonces vean cómo se va generando el signo alternado, ¿verdad? Entonces, en general, ¿qué vamos a tener? Que ese signo se genera tomando menos 1 y elevándolo a la n. En este caso, en esta sucesión, ¿verdad? En el video explicativo, en el primero, podemos ver que la sucesión que ellos utilizan empieza más bien en positivo. Entonces, no lo elevan a la n, sino a la n más 1, ¿verdad? Porque de esta forma, cuando se le suma 1, si era impar, se hace par.
Si era par, se hace impar y entonces el signo va quedando alternado diferente, ¿verdad? Va quedando positivo, negativo, al revés que en esta, que esta es negativo, positivo, negativo, positivo. Ok, entonces ya tenemos solucionado la parte del signo. Quiere decir que en nuestra fórmula, en alguna parte debe de aparecer un menos 1 a la n multiplicando a lo que genera cada uno de estos números. Ok, entonces ya tenemos el signo solucionado. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para generar el número. Ya no el signo ya no es importante porque ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos generando el 4, el 7, el 10, el 13, el 16, el 19 y todos los que siguen? Entonces, una forma puede ser observar que ellos van de 3 en 3. Vean que van cambiando de 3 en 3, ¿verdad? De 3 en 3 significa que tiene que haber una multiplicación por 3. ¿Ok? Entonces, debería de haber en algún lado de nuestra fórmula 3 por n. En alguna parte. Entonces voy a copiar aquí abajo nuevamente la sucesión para que podamos seguir analizándola. Okay, copiamos la sucesión. Y entonces, observando acá la sucesión y sabiendo que deberíamos de tener 3 por n, vamos a ver si nos calza. Recordemos que n es el número del término. Entonces aquí n vale 1, aquí n vale 2, aquí n vale 3, 4, 5, 6 y ahí va, ¿verdad? Recordemos que los términos son infinitos. Entonces, si fuera 3 por n, acá deberíamos de tener 3 por 1, que da 3, pero vean que no nos coincide. Si revisamos con el segundo término, deberíamos de tener 3 por 2, que sería 6, no nos coincide. Si revisamos con el tercer término, deberíamos de tener 3 por 3, que es 9, no nos coincide. Pero vean que, bueno, si fuera 3 por 1, y aquí nos debería dar 3, si fuera 3 por 2, aquí nos debería dar 6, si fuera 3 por 3, aquí nos debería dar 9. Vean que en la sucesión lo que nos va dando es una unidad más en cada resultado, ¿verdad? Entonces en lugar de darnos 3 nos da 4, en lugar de darnos 6 nos da 7, en lugar de darnos 9 nos da 10. Quiere decir que a esta fórmula le falta algo. ¿Qué le falta? Ir sumando siempre ¿cuánto? Ir sumando 1. ¿Ok? Y entonces probemos nuestra fórmula a ver si ahora sí sirve. Para el primer término tendríamos 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Ok? Para el segundo término tendríamos 3 por 2, 6 más 1, 7. ¿Ok? Para el tercer término tendríamos 3 por 3, 9 más 1, 10. Para el cuarto término tendríamos 3 por 4, 12 más 1, 13. Para el quinto término, 3 por 5, 15 más 1, 16. Y ahí va. Ya encontramos nuestra fórmula. Y recuerden que ya habíamos solucionado la parte del signo, sabiendo que hay que agregar menos 1 a la n para que nos vaya dando el signo alternado. Entonces podríamos concluir aquí que nuestra sucesión, si la llamamos a sub n, tiene la siguiente fórmula. Vamos a tener el signo, que sería menos 1 a la n, por la fórmula que acabamos de determinar, que sería 3n más 1. Y si ustedes quieren pueden hacer la prueba, ¿verdad? Volver a calcular los términos e ir viendo que se generan. ¿Cómo? Sustituyendo en la n el número del término. Entonces en esta n coloco un 1 y en esta n coloco un 1 y resuelvo, debería darme menos 4. Luego en esta n coloco un 2 y en esta un 2, resuelvo, debería darme 7 positivo y así sucesivamente. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Para nuestra sucesión, vean que en el ejercicio nos piden que calculemos
la cuarta suma parcial y nos piden que utilicemos la notación de serie. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben calcular sumas parciales, lo hicimos en la guía pasada, pero lo hacíamos calculando una por una, ¿verdad? Sin utilizar casi que ninguna notación matemática. Entonces, igual acá hay que hacerlo de la misma forma, pero vamos a utilizar la notación de serie para plantearla. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Nos están pidiendo que calculemos la suma. Este símbolo significa suma. ¿Ok? La suma de los términos de esta sucesión que está acá, de a sub n. ¿Ok? Empezando en 1, ¿verdad? Cuando n vale 1. Y terminando en 4. ¿Ok? Que calculemos la cuarta suma parcial. La cuarta suma parcial es sumar los 4 primeros términos de a sub n. Entonces, ya escrita completa, ¿verdad? Con todo y su fórmula, nuestra cuarta suma parcial sería así. Sería la suma de n igual 1 hasta 4 de esta sucesión, que sería menos 1 a la n por 3n más 1. ¿Ok? Esta sería la notación de serie. ¿Cómo se resuelve eso? Como lo hicieron ustedes en la práctica anterior, en la guía pasada. Van sumando los términos que se van generando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que sumar? A sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4. Entonces aquí lo vamos a escribir, ¿verdad? Entonces, esa suma, para no escribir todo, vamos a utilizar a sub n. La suma de n igual 1 hasta 4 de a sub n sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. Ahora, si ustedes quieren, lo van calculando con la fórmula, pero recuerden que también ya los teníamos aquí, los términos, el a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. ¿Ok? Entonces ustedes deciden si lo van calculando también como para verificar que la fórmula esté bien o si van utilizando los términos que ya tienen. Entonces, esa suma sería, nuestro primer término, ¿cómo era? Menos 4. Entonces tendríamos a menos 4 más 7 más menos 10. Aquí si ustedes quieren colocan de una vez la unificación de estos signos, más menos menos, ¿verdad? Y nos falta más 13. ¿Ok? Verificamos. Y entonces resolvemos la suma y ahí ustedes deciden cómo la resuelven. En este caso, tendríamos que la suma desde n igual 1 hasta 4 de a sub n sería resolver esto de acá. Menos 4 más 7 da 3, menos 10 da menos 7, más 13 daría 6. Y entonces ya ahí tendríamos nuestra cuarta suma parcial. Y de esta forma es que tienen que desarrollar el otro ejercicio que viene en la guía.